Buenas tardes. Iniciemos nuestro programa vespertino, nuestro culto de adoración a nuestro Dios de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Y hagámoslo con una lectura bíblica. Abramos nuestras Biblias en el Salmo número 150. Dice de la siguiente manera: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Ahora, ¿qué les parece? Entonémoslo en este hermoso canto. Salmo 150. A nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová. Alaba a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Muy buenos días, soy Ricardo Torrubiartes, somos la familia Torrubiartes Orozco. Nosotros llegamos a Saltillo en 1993 y llegamos directamente a la Primera Iglesia Bautista de aquí de Saltillo. Veníamos de la iglesia Ayori de Mixcoac, de la Ciudad de México. Soy psicoterapeuta y bueno, he colaborado en tiempo pasado en varios momentos con la iglesia, ya sea como diácono, como profesor, como director del coro en algún momento. Yo me llamo Leti Orozco. Desde que llegamos, el Señor me ha dado el privilegio, la gran bendición de colaborar en el trabajo con los niños. Es ahí donde he desarrollado mis dones y donde el Señor hasta la fecha me permite seguir sirviéndole y recibir bendición.
Buenos días, hermanos, yo soy Adriel Turrubiartes, yo soy nutriólogo en el Hospital del Niño aquí en Saltillo. Dios me ha permitido servirle en la iglesia en el ministerio de medios por medio de las diapositivas en los cultos. Buenos días, hermanos, yo soy Josué, soy el hermano más chico y también el más guapo, y también he colaborado en la iglesia, estoy en los micrófonos y también vendo pies al final del culto, así que también colaboro en hacerlos más gordos, y actualmente estoy estudiando comercio internacional en la UANI. Y buenos días, hermanos, yo me llamo Gama, tengo 23 años, soy seminarista y gracias a Dios puedo servirle en la Iglesia Bautista Fuente de Gracia allá en Toluca como pastor de jóvenes. Salí de ustedes, hermanos, ustedes me vieron crecer, pues haciendo muchas cosas, pero bueno, hermanos, estamos agradecidos como familia porque podemos estar juntos en este tiempo. Él nos ha cuidado, Él ha provisto de todo lo que pudiera faltarnos, y pues nada extraordinario, difícil ha pasado con nosotros, gracias a Dios. Estoy muy agradecido con Dios en lo personal porque puedo estar con la familia, estudiando aquí en casa, y bueno, pues es mi deseo que Dios nos siga guardando, que Dios nos siga protegiendo, para que en un tiempo más, si Dios lo permite y como Él lo permita, podamos volvernos a ver y estar juntos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor siga cuidándoles. Dios les bendiga, hermanos. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Sin lugar a dudas, Dios sigue bendiciendo a nuestra vida, no importando las circunstancias. Demostremos nuestro agradecimiento a Dios por lo mucho que Él ha hecho en nosotros. Su iglesia sigue avanzando y hoy sigue trabajando para el engrandecimiento del reino de Dios. Ofrendemos con alegría y sencillez de corazón. Antes de tener la exposición de la palabra por medio de nuestro pastor, el hermano David Pérez, vamos a tener una lectura bíblica. Los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan y del capítulo número 8. Leamos los pasajes del 31 al 47. Juan capítulo 8, versículos 31 al 47. Dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cantemos un canto previo al mensaje. Los invito a que nos unamos en este precioso canto. Fija tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Dios les bendiga, hermanos. Todavía en este contexto hermoso de la celebración de nuestra libertad, que estamos celebrando la independencia de México desde el día martes, vamos a continuar meditando en la palabra del Señor para hablar precisamente de esto: cómo disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Y he tomado este pasaje de Juan capítulo 8, desde los versículos 21 al 59. Ya leímos en el programa una parte, pero realmente he tomado toda esta lectura, que es muy, muy bonita, donde se libra una conversación
acalorada con los judíos y nuestro Señor Jesús acerca de la libertad. Y va a platicar Jesús de lo importante que nosotros podemos tener en Él, que es la libertad, pero no solamente tener la libertad, sino disfrutar la libertad. Creo que nosotros tenemos la gran bendición como país, incluso como ciudadanos de esta hermosa ciudad, de disfrutar de mucho de la libertad física. Pero vamos a platicar este mensaje, cómo disfrutar de la libertad en Cristo Jesús. Y lo primero que va a decir Jesús es que para que nosotros podamos disfrutar de la libertad en Cristo Jesús, tenemos que aceptarnos como esclavos del pecado. El versículo 34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, también nosotros debemos aceptar eso, que si bien es cierto nosotros tenemos libertad física, si bien es cierto nosotros no somos esclavos físicamente, sí podemos ser esclavos en el sentido espiritual. Y les va a decir a estos judíos a quienes se está dirigiendo que ellos tenían esclavitud física, ya que en ese momento Israel era tributario del Imperio Romano, pero también tenían la esclavitud espiritual, ya que ellos eran esclavos de sus propios pecados, pero también eran esclavos de su religión. La religión que ellos tenían les había bloqueado para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que no podían aceptar su deidad. En segundo lugar, debemos permitir que Cristo nos liberte creyendo en Él. Y creo que en esta fase, en este punto 2, nos encontramos también nosotros, los cristianos de este tiempo. Pero debemos permitir que Cristo nos liberte creyendo en Él. El versículo 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el versículo 24 dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Debemos, en primer lugar, para permitir que Cristo nos liberte y creer en Él, debemos aceptar a Jesús como Dios. En ese momento para los judíos era un golpe contundente, ya que para ellos la religión les había bloqueado para no creer en el Mesías. Sin embargo, si nosotros leemos con cuidado de los versículos 21 al 59 de este capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que Jesús por lo menos 4 veces usa la frase yo soy. Quiero repetirles algunas. En el versículo 23 dice yo soy de arriba. En el versículo 24 dice si no creéis que yo soy. Y el versículo 28, entonces conoceréis que yo soy. Esta frase yo soy es la del Antiguo Testamento, donde Jesús se presenta como Yahvé, como Jehová, como el yo soy el que soy, que se menciona en el libro de Éxodo. Y aquí es para ellos muy fuerte, porque lo que está diciendo Jesús, el mismo Dios, el mismo Jehová es el que está aquí con ustedes. Por eso, para que ustedes sean libres y disfruten la libertad, necesitan permitir que Cristo les liberte creyendo en Él. Pero ahora, no solamente debemos aceptar que Jesús es Dios, pero también tenemos que rechazar nuestras ideas equivocadas. En ese momento los judíos que estaban escuchando dijeron en el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Versículo 41, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Pero Jesús en estos versículos 39 al 47 les dice que el diablo les está engañando, haciéndoles creer que por su parentela, es decir, por su linaje, ellos son hijos de Dios. Pero también les está
diciendo que por ellos cumplir ciertas actividades religiosas se creen hijos de Dios. Y en este tenemos un punto muy crítico, porque es posible que nosotros también en este siglo XXI y en la iglesia bautista de este momento, en la iglesia cristiana de este momento, estemos creyendo que porque nuestra parentela ha seguido cierta denominación o ha hecho ciertas actividades cristianas, nosotros somos hijos de Dios. Pero lo único que está haciendo el enemigo es hacernos esclavos de sus mentiras. Pero una cosa más que tenemos que hacer es permanecer en la palabra de Dios. Ya dijimos, para disfrutar de esta libertad en Cristo Jesús hay que aceptarnos esclavos del pecado. Pero también, en segundo lugar, hay que creer en Jesús y permitir que nos liberte, pero también tenemos que permanecer en su palabra. El versículo 31 y 32 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús está haciendo una diferenciación entre aquella persona que ha sido libertada por Jesús y la que no, en base a la reacción que tiene ante la palabra de Dios. La libertad en Cristo dice esto, que libertado por Cristo es dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, ese es un discípulo, porque el discípulo no se está dirigiendo por lo que él piensa o porque la filosofía dice, sino está escuchando la palabra de Jesús y está siguiéndolo a él, porque precisamente un discípulo es un seguidor. Y otra cosa, el esclavo del pecado, en cambio, dice el versículo 37, mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús hace esa pregunta y le contesta inmediatamente, porque no podéis escuchar mi palabra. Y en el versículo 47, no las oís vosotros porque no sois de Dios. Qué importante es esto. El que no es de Dios, la palabra de Dios no haya cabida en él. El que no es de Dios, la palabra de Dios no la puede entender. El que no es de Dios, la palabra de Dios no oye. Por lo tanto, no es libre y sigue siendo esclavo de las mentiras del enemigo. Ahora, en base a todo lo que hemos dicho, hay que tomar decisiones, les dijo Jesús. Y la primera decisión se halla en los versículos 30 y 31. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y también en el versículo 31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Este es el grupo de los hombres y de las mujeres que escucharon quién era Jesús, se reconocieron esclavos del pecado, permitieron que Jesús les libere, y también la palabra de Jesús fue hallada y también impactada en su palabra, y ellos tomaron la decisión de vivirla. Pero en segundo lugar, los versículos 48 al 59, dice que muchos de esos judíos acusaron a Jesús de endemoniado, acusaron a Jesús de samaritano, es decir, de ser un judío mezclado con otras razas, acusaron a Jesús de ser inferior a Abraham, e incluso al final en el versículo 59 dice que tomaron piedras para apedrearle. Ahora, la libertad en Cristo Jesús solo se disfruta aceptándonos esclavos del pecado, permitiendo que Cristo nos liberte creyendo en Él y permaneciendo en su palabra. Usted y yo debemos tomar la decisión. Le invito a que oremos y dejemos nuestra vida en las manos de Jesús. Por favor, Padre, en este momento tú sabes de aquellas mentiras que hemos creído del enemigo. Pero ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti aceptándonos esclavos de ciertos pecados, pero también permitimos en este momento que Jesús venga y nos liberte porque creemos que Él es Dios.
y también en este momento nos declaramos discípulos de Jesús porque creemos en su palabra y queremos seguirlo por siempre. Por favor, tómanos para disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Y ahora, que la bendición del Padre, el amor de Jesucristo y la comunión de tu Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.